Esta es una semana importante en los preparativos del gobierno que asumirá el 1 de marzo. Mañana el presidente electo Luis Lacalle Pou recibirá a los líderes de la coalición multicolor que lo respaldaron en el balotaje. En esa reunión, según se anticipa, se presentará un borrador del proyecto de ley de urgente consideración, uno de los temas más discutidos durante la última campaña electoral. Además, en estos días continuarán realizándose designaciones para ocupar puestos en ministerios, empresas públicas y servicios descentralizados. ¿Cómo viene este proceso de la transición? Vamos a conversarlo. Estamos con el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Senador Delgado, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Feliz año. Un saludo a la audiencia. ¿Tuvo vacaciones? Poquitas. ¿Breves? Muy poquitas. Y en las que tuve, obviamente con trabajo asociado, vinculado a las reuniones. Son difíciles vacaciones en un momento de transición y en un momento además de transición con coalición y de tanta expectativa, ¿no? Sobre todo de tanta expectativa después de 15 años de un signo, ahora que haya un cambio en el país. Bueno, todo eso generaba una cantidad de expectativas, entre otras cosas en inversores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para disgusto de mi señora, 2x3 decía, mira que vengo un rato, y llega bastante tarde. Las reuniones, cuando había, que eran muchas, además eran más largas de lo previsto. Eso pasó, por ejemplo, durante las vacaciones. Durante las vacaciones, que fueron cortas, el 7 ya nos reintegramos al trabajo. Vayamos a esto que yo mencionaba recién en la introducción. ¿Qué significado le asigna al encuentro de mañana? Si mi memoria anda bien, hasta ahora no hubo una reunión de trabajo en la que estuvieran los líderes de todos los partidos de la coalición multicolor. La idea que maneja el presidente electo, que maneja Luis, yo no hablé con él, pero habíamos hablado, él se está yendo a La Paloma porque tiene la familia instalada allá, entonces los viernes a última hora y vuelve los lunes a Montevideo, pero la idea es hacer una presentación de los principales temas que están en el borrador, y quiero subrayar la palabra borrador, de la ley de urgente consideración, a los socios de la coalición de gobierno y obviamente también a Beatriz Argimón en su doble condición de vicepresidenta electa, pero además de presidenta del directorio del Partido Nacional. Hasta ahora las reuniones con los líderes de los partidos de la coalición habían sido bilaterales, digamos, ¿no? Sí, en principio lo digo, puede ser que hoy se cambie el formato, pero en principio sería una reunión conjunta. ¿Puede cambiar eso todavía? No, yo creo que no, pero como estas cosas bastante dinámicas, en principio es una reunión de presentación de un borrador de la ley de urgente consideración, más que nada porque va a haber una instancia a partir de mañana, que es que dentro de los socios de la coalición, dentro de los 5 partidos que integramos la coalición de gobierno, haya un intercambio importante de opiniones, de temas, de sugerencias, de oportunidades de mejora de la redacción de la ley. Y obviamente la ley va a tener sus ajustes. La ley pasó por 2 etapas. Durante la campaña electoral muchos de los temas que nosotros decíamos podrían estar en una ley de urgente consideración se fueron recopilando. Después un trabajo bien importante y muy serio de Rodrigo Ferrés, el doctor Rodrigo Ferrés, que además es un administrativista en la recopilación y en el articulado de la ley de urgente consideración sobre el borrador. Eso estaba basado en primer lugar en lo que fue el programa de gobierno del Partido Nacional, que se llamó Lo que nos une. Obviamente después hubo que adaptar eso a un documento que fue el documento que firmó la coalición de gobierno, los 5 candidatos a presidente, que se llamó Un Compromiso por el País, o se llama Un Compromiso por el País, adaptarla a ese documento, y bueno, y en esa adaptación, ese borrador es la presentación mañana, y a partir de mañana una discusión interna. Después, y es una decisión que tomará Luis cuando el tema se libera a la opinión pública para que se conozca. Cuesta pensar que si se distribuye mañana no trascienda. Bueno,
cuesta pensar que no trascienda por lo menos algunos temas. Es más, algunos titulares en una ley de urgente consideración han trascendido porque son temas que se han hecho énfasis públicamente. Sí, pero la ley de urgente consideración tiene... Pero falta saber la forma, justamente. Claro. Entonces, con este texto entraremos a saber de qué manera el gobierno se propone implementar algunos de los asuntos que ya ha manejado. Por ejemplo, la presunción de legítima defensa en la actuación de policías y de los militares encargados de vigilar la frontera seca, el tema de los medicamentos de alto costo, la eliminación de la obligatoriedad de algunos aspectos de la inclusión financiera, la creación de un delito para los que se quitan la tobillera electrónica. Es una variedad enorme de temas. La regla fiscal, el tema de ocupaciones en lugares de trabajo. Estaba ahí arriba como borrador el tema de algunos cambios a la ley de educación. O sea, es un tema, es una ley bien variada, con dos restricciones que son las que dice la Constitución, que no pueden tener normas presupuestales y no pueden tener normas que impliquen una mayoría especial. Por ejemplo, la creación del ente autónomo, la creación del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, si bien se llama ley de urgente consideración, no va a tener solo medidas, digamos, de emergencia necesarias para el primer año. También va a incluir lo que podríamos llamar reformas, no sé, estructurales. O el inicio de ellas, ¿no? Quizá la primera etapa de ellas, no nos olvidemos que es la primera ley del gobierno. Después va a haber un conjunto de legislación. Después está la rendición de cuentas 2019, que el plazo es mayo del 2020 para presentarlo, que puede ser un instrumento para poner arriba de la mesa, para darle vida presupuestal a algunos aspectos que se creen en la ley de urgencia. Hay antecedentes al respecto. Pues si no, hay que esperar a la ley de presupuesto, que se presenta en agosto de este año y recién toma vigencia el 1 de enero del 2021. O sea que se podría aprovechar la rendición de cuentas del año anterior, o sea, del último entero de la administración Vázquez, para allí incluir algunos cambios también. A ver, la ley de urgente consideración lo que tiene son plazos perentorios para ser tratado en cada Cámara, lo mismo que tiene el presupuesto nacional. Lo que el presidente electo vio, que en realidad los primeros meses del Parlamento no son meses de alta productividad en materia legislativa, y aprovechar el pregobierno para ir arrancando el auto, ir armando una ley con plazos perentorios en los primeros meses y aprovechar esos primeros meses del gobierno que entra a partir del 1 de marzo de la nueva legislatura. O sea, ya estar el 1 de marzo estar en tercera y no poner primera. Esa es la justificación del instrumento, de la ley de urgente consideración. Con las restricciones constitucionales. Ajá. Reitero, no pueden haber normas presupuestales, eso tiene que ir en el presupuesto, y no puede haber normas que implique una mayoría especial. Y puse el ejemplo, por ejemplo, la creación de un ente autónomo que necesita mayoría especial. Ahora, si hay algunos instrumentos que después necesitan un sustento presupuestal para poder funcionar, uno puede quedar la cáscara, el instrumento, la forma, pero después para que funcione necesita presupuesto. Bueno, la instancia lógica es el presupuesto nacional, que hay que presentarlo en agosto, se discute durante 90 días, en el Parlamento, en ambas cámaras, y entra en vigencia en 1 de enero del año que viene. Una alternativa que estamos viendo, no está decidida, pero que la estamos viendo, es la posibilidad de utilizar la rendición de cuentas del gobierno que se va, del gobierno que se va, del 2019 además, que es norma presupuestal, que en realidad es una rendición de cuentas simple, pero que hay algunos antecedentes que han utilizado esa rendición de cuentas para implicarles y incorporarle algunas normas presupuestales. Es un tema que estamos evaluando. ¿Pero cuál es la ventaja? Que se logra que esos cambios aparezcan antes, se concreten antes. Y que, que poder darle instrumentos presupuestales antes del 1 de enero del año que viene. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, no es un tema decidido, pero vamos a razonar en conjunto. Por ejemplo, si hay una decisión del Ministerio de crear un Ministerio de Vivienda, uno puede crear el Ministerio de Vivienda, pero no lo puede hacer funcionar hasta que no haya la transposición de cargos, porque la idea no es crear más cargos, es transponer parte de lo que está en el Ministerio hoy
de Vivienda, perdón, el Ministerio de Medio Ambiente, me confundí yo. Es parte de lo que está en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Toda la parte que tiene que ver con medio ambiente y con agua, seguramente trasladarla al nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Eso implica transposición de cargos, transposición de fondos, transposición de créditos presupuestales, todo ese tipo de cosas. Para no esperar al año que viene, es una alternativa que se puede utilizar viendo. la rendición de cuentas y concretar entonces, acelerar la creación, el nacimiento formal del nuevo ministerio. Ese es un ejemplo. Exacto. Una pregunta más sobre este proyecto, o mejor dicho, borrador de proyecto de ley de urgente consideración. Conoceremos lo que dice mañana o a partir de mañana. No quiero meterme demasiado a fondo en su contenido, pero ¿qué es lo que se prevé en cuanto a tiempos? Evidentemente van a empezar a estudiarlo los socios de la coalición. ¿Y qué más? ¿Cómo canalizarán sus aportes el Frente Amplio, no sé, el PIT-CNT, a quien también se va a dar participación? Sí, el PIT-CNT, cámaras empresariales, sectores sociales, otros partidos. La verdad que Luis quiere ser muy transparente en la transmisión de lo que es la ley, que todo el mundo sepa y que tenga de antemano claro hacia dónde vamos, cuál es el contenido, cuál es la forma. Mañana empezamos más bien con el formato general, no sé hasta dónde avanzamos con el tema contenido. Lo que sí es verdad que va a haber una instancia que es notoria, pero que además es necesaria, de discusión interna en los socios de la coalición, para aportes, para mejoras, para sugerencias sobre esa ley. Es necesario, porque es lo que le va a dar después sustento en la discusión parlamentaria. Y después, obviamente, cuando se libere, podrán generarse dos tipos de instancias. Una previa al ingreso de la ley a la legislatura, al nuevo Parlamento, o la instancia con todas las garantías de la discusión parlamentaria, donde seguramente van a opinar todos los actores sociales que van a estar en las comisiones. Claro, pero en ese momento ya van a estar corriendo los plazos, ¿no? Ya va a estar siendo acelerado el trámite. Sí. La pregunta es cuánto se va a querer ganar antes del 1 de marzo. Es como en un presupuesto nacional, es igual. A ver, pero el único presupuesto nacional de Mujica tenía 670 artículos y se utilizó 45 días en cada cámara y se un tiempo de organizarse. Pero ¿el proyecto de ley va al Parlamento el 1 de marzo? En los primeros días de marzo. En los primeros días de marzo. Y obviamente eso implica que se discutió en la coalición de gobierno, en la coalición multicolor. ¿Cabe la posibilidad de que opinen otras voces antes del 1 de marzo? Sí, yo no lo descarto eso. Yo creo que el énfasis de Luis es querer, antes que eso ocurra, tener difusión pública del tema y por lo menos recibir aportes o por lo menos entregárselo a alguno de los actores sociales. Incluso me parece importante la posibilidad que el Frente Amplio pueda hacer sugerencias para mejorar o modificar la ley de urgente consideración. Ya seguimos viendo otros temas que están en la agenda. Senador Delgado, a principios de este mes, durante una conferencia en Punta del Este, Lacalle Pou informó que su gobierno flexibilizará los requisitos para conceder la residencia legal y fiscal de extranjeros, buscando que lleguen miles de ciudadanos del mundo a hacer del Uruguay su casa. También dijo que va a flexibilizar algunas normas del Banco Central que dificultan mucho el ingreso de capitales. ¿Esos puntos van a estar incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración? La verdad que los está estudiando en este momento. Yo no le puedo decir hoy si van a estar incluidos o no. Lo que sí que hay una voluntad política que lo había expresado ya en la campaña electoral, lo expresó quizá con una repercusión mayor por el ámbito, en un ámbito donde era una feria sobre todo de inversores inmobiliarios, había muchos extranjeros, y Luis habló de la posibilidad de incentivar la erradicación de extranjeros. No habló ni de números ni de argentinos, y lo digo expresamente porque después se debió... Sí, ahora podemos escuchar un segundo una grabación de las declaraciones que hizo ese día Lacalle Pou. El Uruguay, que siempre ha sido un país de brazos abiertos en estos tiempos para países que están expulsando a su gente, básicamente venezolanos, básicamente cubanos y de otros lugares de América Latina, pero también, ¿por qué no?, un lugar para que la gente que no está pasando mal, pero que diga que aquí es un lugar donde se respeta la inversión, donde es bueno traer a vivir a su familia, donde hay certeza jurídica. Entonces, allí tenemos proyectos para flexibilizar la residencia legal y la residencia fiscal.
Efectivamente, no habló de argentinos de manera específica, sin embargo armó una gran polvareda en el Río de la Plata, ¿no? No te imaginás la cantidad de medios argentinos que en lo personal me llamaban para ver cuáles eran las medidas, por qué las declaraciones, que en realidad, obviamente, le dijimos que cuando estén prontas las medidas o las propuestas, algunos que tienen que ver con temas legales y otros tienen que ver con temas administrativos, se van a dar a conocer. No estaba dirigido a argentinos, Luis no menciona la palabra argentino, habla de extranjeros, es más, menciona otras nacionalidades, y después es importante que vengan a ver en Uruguay sea su casa y que después puedan llegar a invertir. Tiene un concepto más de tratar de ser un país de encuentro, de erradicación de gente, de que la gente se encuentre, valore otras cosas, ¿no? Valore el tema de la seguridad jurídica, valore el tema de la estabilidad política. Pero, por ejemplo, la reacción del presidente argentino, Alberto Fernández, dijo: me preocupa que Uruguay esté proponiendo eso. Si yo fuera a la calle Pou, me lo pensaría 2 veces. Fernández elogió el trabajo tan prolijo que, dijo, hizo el Frente Amplio con Danilo, Pepe y Tabaré para que Uruguay dejara de ser un paraíso fiscal y favorecerse con dinero mal habido en otros lados. ¿Le parece que no es una buena idea volver a caer en algo que a Uruguay le costó tanto? Dijo en otro momento de ese reportaje en el canal C5N. Obviamente no es lo que dijo Luis Lacalle Pou, se estaba refiriendo seguramente a otras declaraciones de otro actor político, no de Luis Lacalle Pou. En ningún lugar Luis habló de modificar normas con las cuales tenemos compromisos internacionales de lavado de activos y de ese tipo de cosas. Uruguay suscribió acuerdos, entre otras cosas, acuerdos con la OCDE que se discutieron en el Parlamento, porque pasaron a ser nuestro derecho positivo. Obviamente no estamos pensando en eso, estamos pensando en temas mucho más prácticos que hagan más, por ejemplo, más palatable el tema de la erradicación, el tema de poder tener el auto por la venta, yo qué sé, ese tipo de cosas que se están estudiando en este momento. Hay normas de flexibilización vinculadas a algunos trámites del Banco Central que obviamente no van a contrapelo de las normas de la OCDE, que también se están estudiando, y a eso se refería Luis Lacalle Pou. Pero yo creo que tener una idea más aproximada, ¿puede citar un caso? Luis menciona algunos casos vinculados a algunos trámites de por ejemplo, si uno viene con su auto, cuánto tiene que demorar en venderlo, ese tipo de cosas que son temas que pueden ser menores, pero que muchas veces extranjeros lo vienen reclamando, diciendo, bueno, me instalé acá, tengo la residencia, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo para poder cambiar un auto, poder venderlo? Por ese tipo de cosas que harían que el Uruguay sería un país mucho más accesible, o darle facilidades para aquellos que vengan a instalarse, que vengan a consumir, que vengan a invertir, que vengan a radicarse, que vengan a estudiar acá. ¿Qué facilidades? Bueno, es lo que vamos a, seguramente, en los primeros días de marzo, Luis lo va a anunciar. ¿Hubo contactos, hubo diálogo directo con autoridades argentinas? No. ¿No hablaron Lacalle Pou y Fernández, por ejemplo? Que yo sepa por este tema, no, porque además después hubo una especie de tormenta de verano vinculado a que ya le pusieron número y que ya hablaron de argentinos. 100.000 argentinos. No sé dónde salió. Obviamente nuestra posición es no discutir sobre esto, o no discutir sobre cosas que no son ciertas, pero fue increíble eso. Y después opinaron de afuera y de adentro, ¿no? Ah, bueno, sí, la discusión también se dio adentro, pero entre las discusiones esas estuvo la advertencia justamente que hicieron integrantes del gobierno sobre riesgos que se podía correr yendo por ese camino, en un tono parecido al de Fernández, al presidente Fernández. ¿De quién? Por ejemplo, el ministro de Economía, Danilo Astori. Yo creo que eso es más para la tribuna, él sabe a lo que nos estamos refiriendo. También es verdad que el otro día, a la salida de una reunión de OPP, con la transición OPP, Alfi, que obviamente en esto tiene mucha experiencia, habló que perfectamente Uruguay en ningún caso esta propuesta tiene que ver con violación o alteración de normas sobre las cuales Uruguay tiene compromisos internacionales, entre otras cosas de lavado de activos. Pasamos a otro tema enseguida. Senador Delgado, en las primeras semanas del año el gobierno electo recibió a varias delegaciones. El PIT-CNT, Un Solo Uruguay,
Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, por mencionar algunos ejemplos. Y después de esas reuniones todos salieron optimistas. Da la impresión de que el gobierno quiso quedar bien con todos. ¿Qué conclusión saca usted? Primero, que el gobierno quiere dialogar. Me parece que eso no sé si es quedar bien con todos. Primero es escuchar. También es aventar algunos prejuicios que podían haber. También recibió a la Asociación Rural, también recibieron a cámaras empresariales, también recibieron a una cantidad de inversores. Es la tónica que el presidente electo le ha querido dar al gobierno, de todo aquel que quiera ser escuchado por el gobierno lo van a escuchar, y que va a haber ámbito de diálogo, pero que también va a haber no solo ámbito de diálogo, sino después momento de decisión, y que esa decisión obviamente está legitimada por una voluntad popular y no se comparte. Voy a un ejemplo concreto. Mencionaron cosas diferentes, ¿no? Son delegaciones diferentes con temas diferentes. Pero veamos, uno de los compromisos que asumió el gobierno electo ante el PIT-CNT fue el mantenimiento del formato de los consejos de salarios. Ese anuncio dejó satisfechos a los integrantes del secretariado ejecutivo que concurrieron a la reunión, pero unos días después, el dirigente de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, advirtió que los consejos de salarios siguen corriendo riesgo. El ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, confunde los descuelgues con negociaciones por zonas del país. Eso no tiene nada que ver, dijo. Entonces... A ver, yo no voy a discutir con el Fogata. Conocido el Fogata Bermúdez. Estuvo a punto de decir el Fogata. El Fogata Bermúdez, lo conozco hace mucho tiempo y le tengo aprecio. No coincidimos poco, pero le tengo mucho aprecio. En la reunión con el PIT-CNT, que fue una reunión larga, fue una reunión franca, y obviamente quedamos en mantener línea de diálogo permanente. Se habló de consejos salarios, se habló de negociación colectiva, se habló de que querían discutir el tema de hacer propuestas para la ley de urgente consideración. Se habló sobre todo de ser constructivos, de ronda de consejos salarios que empiezan este año, de negociación colectiva con convenios que se están terminando, se terminaron ya. Luis le manifestó que la voluntad nuestra era lo mismo que dijimos en la campaña electoral. Ahí se aventaron una cantidad de prejuicios, que era: nosotros no solo vamos a mantener la negociación colectiva, sino que vamos a trabajar en mejorar los consejos salarios. Cuando digo mejorar, es quizá irles incorporando algunos temas que no tienen, ayornándolos, que comparte el PIT-CNT, comparte. ¿Comparte el PIT-CNT ese tipo de ajustes? Sí. A ver, lo dijimos, ayornando en diálogo y en consulta y en forma tripartita. ¿Pero de qué estamos hablando? Voy a poner un ejemplo. ¿De descuelgues o de negociaciones por zona del país? No, pero voy a poner un ejemplo. Nosotros propusimos crear hay un Consejo Superior Tripartito, está previsto en la Ley de Negociación Colectiva. Nosotros propusimos un Consejo Asesor del Consejo Superior Tripartito, que tiene un carácter técnico permanente, que tiene dos objetivos: ver las nuevas formas de trabajo, las nuevas modalidades de trabajo, que quizás la capacitación se considere parte de ella, yo qué sé. Eso viene avanzando con la lógica de los hechos y de la tecnología. Y lo segundo tiene que ver con por ejemplo, productividad. ¿Cuál es el problema de la productividad? Todo el mundo conceptualmente puede coincidir con la productividad. El problema es cómo la medís, la productividad. Entonces, generar los indicadores necesarios para poder medir la productividad y pagar en consecuencia es una parte de un trabajo técnico importante que tiene que ser de común acuerdo. Ahí tenés un ejemplo sobre cómo nosotros pensamos trabajar en consejos salarios. Luis les aclaró además que él personalmente, si bien comparte las observaciones de la OIT a la Ley de Negociación Colectiva, además hay un proyecto recogiendo las observaciones de la OIT firmado por el Poder Ejecutivo actual, por el ministro Murro, que está en el Parlamento y que el Frente Amplio no quiso tratar en esta legislatura que está terminando. Luis opina, y se lo dijo en la reunión, que él no necesariamente piensa que en los consejos de salarios deban estar simplemente los salarios mínimos, sino que se pueden incluir de común acuerdo otro tipo de negociaciones o de acuerdos
si hay voluntad de las partes. Bueno, ahí tenés un ejemplo que el PIT-CNT salió y manifestó, porque vi las declaraciones con buenos ojos, esa postura. En definitiva, ¿qué espera usted o qué espera el gobierno electo de la relación con el PIT-CNT? Se lo digo porque una cosa es el encuentro que hubo con integrantes del secretariado, pero después está la mesa representativa y allí pesan otras corrientes. Por ejemplo, Bermúdez recordó en estas declaraciones de estos días que durante la campaña electoral el PIT-CNT advirtió que había 2 proyectos de país en disputa y que la calle Pou y la coalición multicolor representaban a las clases dominantes. Este tipo de lecturas va a aparecer. Sí, yo creo que el Fogata es un discurso mucho más ideológico que vinculado a una representación sindical, obviamente. Hay corrientes dentro del PIT-CNT, es notorio, corrientes muy asociadas a sectores, sobre todo de la izquierda. El Partido Comunista, el Fogata pertenece a ese partido. Hay otros sectores, está el Grupo Articulación, hay una mesa representativa que incluso tiene sus propias internas y problemas internas. Tan es así que COFE, el presidente COFE estaba en la reunión, pero COFE está pidiendo una reunión aparte con el ministro de Trabajo designado, el subsecretario designado y con el presidente electo por temas vinculados a la negociación pública. Veremos, todo eso vamos a ir haciendo camino al andar, pero todos quedaron conformes. Yo creo, mi opinión es que quedaron conformes en la actitud. Capaz que no era una reunión de profundización, pero sí de dar un gesto. Fue la primera reunión que tuvo el presidente electo una vez que empezó con las reuniones de transición. Fue, me acuerdo, el 7, el 10 de la mañana. Fue la primera reunión, el 7 de enero. Todavía se quejaban que le habían hecho leer. Me acuerdo de Fernando Pereira, me dijo: ¿te das cuenta que me hicieron leer todo el programa de gobierno los únicos días que tenía de vacaciones, el 1 de enero? Bueno, vinieron con eso. Es una reunión donde obviamente cada uno dio algunas posturas, habló de diálogo, pero se habló también de la decisión. Se dejó claro que en algunos temas vamos a coincidir, en otros no vamos a coincidir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con ocupaciones, lugares de trabajo, que no van a estar habilitadas. Se va a derogar el decreto 165 del 2006, vinculada a que se permitan las ocupaciones en lugares de trabajo. O sea, hubieron coincidencias, hubieron discrepancias, hubieron coincidencias en tener teléfonos permanente abiertos para tratar de ir generando prevención de situaciones quizás más conflictivas. ¿Entre quiénes funcionará esa línea directa? Bueno, va a estar con el ministro de Trabajo y conmigo. Yo tengo una relación con varios de ellos de muchos años, ¿no? En algunos casos nos conocemos hace más de 15, 20 años. Yo hace, creo que 16, 17 años que voy todos los 1 de mayo al acto del PIT-CNT. También les anuncié que este año voy a ir y que va a ser también un hecho diferente, ¿no? Así que usted va a ser uno de los que va a estar a disposición para ese contacto fluido. El ministro de Trabajo para con el cual y el subsecretario, no la diaria, pero por lo menos para tener los mecanismos abiertos para funcionar. El ministro de Trabajo tiene con el PIT-CNT un conocimiento, un diálogo permanente. El subsecretario ya fue subsecretario de Trabajo, los conoce a todos, lo conocen a él. O sea, yo creo que va a haber un ámbito de diálogo, pero también quedó claro que la decisión no se comparte y el tema de la toma de las decisiones tampoco, que acá no, una cosa es el diálogo, otra cosa es el tripartismo, y llega un momento que hay que tomar decisiones y que el Poder Ejecutivo las va a tomar. Enseguida continuamos repasando desafíos que están en la agenda del gobierno electo. Seguimos en diálogo con el doctor Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Estamos repasando algunos de los asuntos de la agenda de esta transición. Algunos nada más, porque la lista nos llevaría toda la mañana, pero pasemos ahora a hablar de cargos. Lindo tema, ¿no? Empecemos por el lado futura oposición. Lacalle Pou ya comunicó que tiene resuelto mantener el criterio que utilizó Tabaré Vázquez en este periodo. O sea, no darle a la oposición cargos de dirección en los organismos que cuentan con directores sociales. Si se va por ahí, el Frente Amplio entonces no tendrá representantes en el CODICEN, en ACE, ni en el Banco de Previsión Social. Allí entiende Lacalle Pou, como entendió Vázquez, que el Contralor será ejercido por esos directores sociales. ¿Eso lo confirma usted? Sí.
Sí, sí. Entonces, ¿qué criterios más en general está manejando para los nombramientos que correspondan al Frente Amplio? A ver, Luis tiene en su poder una propuesta que le hicimos llegar vinculada a la distribución. Acá hay dos procesos, ¿no? Una es la elaboración del organigrama del Poder Ejecutivo, me refiero ministros, secretarios y directores generales, que se anunció antes del verano, antes de las fiestas. Y lo segundo es todo el tema organigrama de los ministerios, direcciones generales y todo lo demás, donde posiblemente hayan diferentes partidos participando de las direcciones en diferentes ministerios. Después hay un esquema paralelo que tiene que ver con el tema organismos públicos, servicios centralizados, empresas públicas, entes autónomos, instituciones de derecho privado pero de propiedad estatal, donde el criterio, lo que se hizo fue un listado y se aplicó un criterio porque la voluntad de la calle Pou, del gobierno electo, era que el Frente Amplio tuviera participación en algunos de los organismos, además de los organismos contralor. Algunos organismos me refiero a empresas públicas, entes autónomos. ¿Cuál es el criterio? Bueno, me parece que lo más lógico es lo mismo que tomó Vázquez en su momento, que tiene que ver con la cantidad de votos. Cómo fue su votación en octubre, que fue lo que la calle Pou manifestó hace pocos días atrás. Luis tiene en su poder una propuesta, que obviamente la está estudiando, voy a tomar una decisión en función de los porcentajes de voto de octubre, que le hicimos una especie de prorrata, en qué organismos ofrecerle al Frente Amplio futura oposición a partir del 1 de marzo, integrarse, algunos con designación, otros con venias, necesitan venir al Senado, y seguramente en los próximos días Luis tome una decisión al respecto y tenga alguna reunión con el Frente Amplio ofreciéndole la participación en determinados organismos, empresas públicas, entes autónomos, que esperaremos una decisión del Frente Amplio. ¿Cuántos cargos son? Lo estamos viendo. ¿30? Más o menos. Un poco. Alrededor de 30 cargos. ¿Y los nombres simplemente los va a proponer el Frente Amplio? Bueno, sí. Sí. ¿Es posible que por el lado del gobierno electo se resuelva la continuidad de algún jerarca frente amplista? Mira, no es un tema decidido hasta al respecto. La verdad no. Yo no podría avanzarte en ese sentido. En principio te diría que es difícil, aunque Luis en algunos casos estaba entusiasmado tenía algunas ideas al respecto, pero no quisiera adelantar mucho más. Con respecto a entes autónomos y servicios centralizados, notoriamente no. Y la idea ahí es, una vez que el Frente Amplio tome la definición, si integra o no integra, ¿no? Ese va a ser el ofrecimiento sobre determinados lugares, si integra o no integra. Después está la reunión con los socios de la coalición y en la interna del Partido Nacional, que es el partido más votado de la coalición de gobierno, donde obviamente la ponderación de cómo se votó en octubre va a ser importante para las designaciones. A ver, vayamos todavía al plano de empresas públicas y servicios descentralizados. ¿Cómo viene el trabajo de conformación de esas autoridades? Se ha mencionado que para los cargos que le corresponden a la coalición de gobierno han aparecido dificultades. Por ejemplo, falta de cuadros políticos o técnicos en algunos de los partidos, o ofertas salariales que no resultan competitivas con las del sector privado. ¿Está pasando eso? Está pasando una realidad en lo que tiene que ver con el Estado. Que le estoy sirviendo agua al senador delegado que se estaba quedando con sed. Que es una realidad. 100.000 pesos, que son algunos, o 100.000 pesos, alrededor de eso, que es lo que más o menos gana un presidente de un ente autónomo. Un presidente de un ente autónomo que, como ANCAP, vende 2.000 y pico de millones de dólares por año, 3.000 millones de dólares principales, junto con UTE y Antel, empresas públicas del Uruguay.
cuesta un poco que algunos del sector privado de primera línea ¿Se han topado con esa dificultad? Ha aparecido. Bueno, por lo menos sí, entonces le decimos, bueno, esto no lo miremos en términos económicos, miremos en términos de desafío de otro tipo, que es un compromiso para cumplir con una gestión, con una mejora de gestión, con un resultado en 5 años. Y yo pongo siempre un ejemplo, porque me tocó ¿Pero muy... qué quiere decir eso? ¿Qué implica entonces a los efectos prácticos en cuanto al Bueno, nombramiento? estimularlos a que en realidad haya un poco de resignación económica, pero haya otro tipo de compensaciones que tienen que ver con lograr una mejor gestión notoria, que haya un resultado diferente, que se involucren en un proceso que es histórico, después de 15 años de Frente Amplio con mayoría propia, en cambiar la realidad. Se está trabajando sobre eso. En realidad los sueldos, uno puede decir 100.000 pesos para mucha gente es un sueldo muy importante, y vaya si lo es. Quizá para algunos técnicos, y quienes conocen la actividad privada, técnicos de primer nivel que trabajan en el sector privado, quizá las expectativas son otras. Entonces, tomar la decisión de dejar su lugar de trabajo para involucrarse en un proceso que tiene dificultades, pero que tiene muchos desafíos, ganando menos, hay una tarea de convencimiento adicional. Pero todavía no se conoce el resultado de ese intento. Sí, va a ser positivo. ¿Sí? Sí. ¿Se van a incorporar técnicos que hoy están en el sector privado? Sí, Se lo pregunto porque una alternativa que ustedes estaban manejando era la de recurrir a gerentes de esas empresas públicas, que tienen sueldos altos, curiosamente, además. Tienen sueldos más altos que los directores. Se contracara en el Estado, porque los sueldos están topeados en función de los subsecretarios. Pero yo también me aspiro y creo que vamos por el camino de tener presidentes de las empresas públicas que vengan, sobre todo la idea que tiene Luis, de las principales empresas públicas que vengan con competencia notoria, y obviamente muchos de ellos quizás no vinculados a la militancia política activa, sí a la votación o a la adhesión, a todo lo demás, pero que notoriamente sean personas muy vinculadas y con mucho conocimiento al área de la empresa pública que van a dirigir. Y después, otro tipo de dificultades. El Partido Colorado ha dejado trascender que deberían tener un plus en los futuros nombramientos, porque en la primera ronda se privilegió de forma desproporcionada al Partido Nacional. Han recibido ese mensaje claramente, ¿no? No en esos términos, yo creo que es un tema más de reclamo, si es así, por la prensa, porque además no tiene ni nombre y apellido. Luis estuvo reunido la semana pasada con el doctor Sanguinetti y el economista Talvi, estuvo el lunes pasado reunido. ¿Usted dice que allí no apareció este tema? No, y estuve yo también reunido con ambos, por separado, hablando de temas para adelante, y obviamente algunos quizás segunda o tercera línea pueden tener algún tipo de aspiración adicional, como en realidad es una primera etapa que no tiene que ver con la cuantificación electoral, que es la designación del gabinete. Ahora vienen otras etapas donde el peso electoral, no hay dos opiniones. Una vez que estemos de acuerdo en el universo de organismos, la ponderación electoral es determinante, y ahí es matemática pura, ¿no? En función de la cantidad de votos, la cantidad de posiciones que se tenga cada uno de los partidos. Pero usted está hablando de empresas públicas, servicios centralizados, etc. Pero también están pendientes varios nombramientos en ministerios, ¿no? Sí, y ¿sabe cuál es el desafío más importante? Luis podía haber dicho tal ministerio es para tal partido, tal otro es para tal partido, según corresponda. Y no fue esa la decisión, fue tener nombramientos cruzados, o sea, no termina de haber un ministerio de un solo partido, sino que hay a veces un ministro de un partido, un subsecretario de otro. Esto obviamente da más dificultad en el armado, quizá da mejor equilibrios después en el funcionamiento y mayor garantía del resultado, y además con un apoyo mayor por parte de los socios de la coalición de gobierno, porque hay un compromiso mayor, no solamente del partido, de un solo partido, sino de todos. Esto que se dio en el gabinete en los primeros 3 cargos, ahora multiplicado por N veces por la cantidad de direcciones que cada uno de los organigramas de los ministerios tienen, me refiero a los cargos particular confianza, se va a repetir, con lo cual va a costar un poco más
pero la solidez de la solución va a dar un apoyo político mucho más importante a la gestión de gobierno del Poder Ejecutivo. ¿Convencieron a los dirigentes colorados con esa explicación? Obviamente estamos trabajando en conjunto en ese sentido. Futuro secretario de la Presidencia tiene, por lo visto, el sombrero de principal operador político del doctor Lacalle, ¿no? Bueno, no sé. Por ejemplo, concretamente, junto con los preparativos del Gobierno Nacional se viene la fecha tope para la presentación de las candidaturas a las intendencias, elecciones en mayo. Y ahí usted está trabajando. Sí, no solo... Eso no es Secretaría de la Presidencia y, sin embargo, me consta, está metido en negociaciones, conversaciones, reuniones. ¿Sabes lo que pasa? Además, del cargo futuro que vamos a tener a partir del 1 de marzo y que de hecho gran parte de la tarea, de la pre-tarea se está haciendo ahora en relación con los ministros y con recibiendo muchas veces partes protocolares o inversores. También hay una tarea de la cual yo no me voy a desprender, ni me puedo desprender, ni me quiero desprender, que tiene que ver con la actividad y con la responsabilidad política. Con Luis fundamos un sector en el 2009 llamado Aire Fresco. Es el sector que tuvo más votos en el Partido Nacional, el sector más importante del Partido Nacional, con mayor cantidad de intendentes, con mayor cantidad de legisladores. Y bueno, eso es un actor dentro del... Y hablo en primera persona, cosa que no me gusta demasiado. Soy un actor junto con otros miembros de Aire Fresco en la primer trinchera del Partido Nacional, junto con otros sectores del Partido Nacional. Así que efectivamente y así que en ese tiene sentido esa responsabilidad también. Estamos trabajando en eso también. Entonces, ¿qué dice a propósito de algunos roces que se han dado? Por algo se le dice senador electo además. Claro, porque vio que hay roces. Sabe perfectamente que se han dado algunos roces dentro de la coalición multicolor. Caso más claro, Salto. Ahí hay mucha molestia en el Partido Colorado por un acuerdo Partido Nacional Cabildo Abierto para presentar un candidato común. De esta forma dejan solo a Germán Coutinho, Colorado, un candidato fuerte en ese departamento, ya fue intendente, tiene posibilidades de llegar de nuevo. ¿Por qué se hace un entendimiento de ese tipo? Está buena la pregunta porque está bueno aclararlo. En primer lugar, la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en Salto fueron 200 votos, creo que menos de 200 votos en la elección de octubre. O sea, ¿cuál es el candidato preferido para hacer la alternativa al Frente Amplio? Es un tema de discusión, podemos estar de aquí, podemos ver encuestas, y todas, yo tengo algunos datos, podrán uno compartir los otros, pero podemos discutir sobre ese tema. No es lo mismo la votación para cargos nacionales que la votación bien, para... pero son todas especulaciones, ¿no?, de cómo se puede dar. También vio la pregunta de Coutinho en Twitter. ¿Se juntan dos socios principales de la coalición para enfrentar a mi partido? No, yo creo que ahí lo toma personal. Hay una decisión de Cabildo Abierto de que en algunas intendencias que se pueden recuperar, poder utilizar el lema, no hacerse blanco, utilizar el lema Partido Nacional para generar un instrumento con mayor nivel de adhesión y de competitividad electoral. Va a pasar posiblemente en Rocha, va a pasar en Salto. No es que Cabildo Abierto decide apoyar un candidato blanco, decide poner un candidato propio dentro del lema Partido Nacional, porque si no, votan afuera. Son lugares donde se votó muy bien, votó un Cabildo Abierto, entonces te le da más, obviamente, consistencia electoral, más proyección y más posibilidades. También es verdad que hay una parte, la verdad que se dice, y no toda, Cabildo Abierto, una parte decidió poner a un candidato dentro del lema Partido Nacional, un candidato propio, o sea, habría dos candidatos blancos y uno de Cabildo Abierto dentro del lema Partido Nacional en Salto. Quizá en otros departamentos ocurra lo mismo. Entonces son tres candidatos bajo el lema Partido Nacional, uno de ellos de Cabildo Abierto. Exacto. Pero hay una parte de Cabildo Abierto que va, por lo menos lo que me dicen de Salto, que quiere votar al senador Coutinho dentro del Partido Colorado. Sí, o sea que, eso pasa con Cabildo Abierto en varios departamentos, ¿no? Sí. Entonces, por eso, las cosas en su real dimensión. Yo sé que hay gente que le gustaría candidaturas únicas y que en realidad tener la preferencia en todo sentido. La verdad es que todo el mundo también tiene derecho a competir y a pensar que puede ganar la elección y ser la alternativa al Frente Amplio.
Ahora, lo que dicen quienes conocen la realidad política de Salto es que de esta manera lo que se puede terminar consiguiendo es que el Frente Amplio siga en el gobierno. Yo la veo difícil, la veo difícil. También es verdad que en su momento se evaluó hacer una especie de concertación en Salto, y por motivos varios que no viene al caso ahora decir, no se llegó a un acuerdo. Hubiera sido un lema accidental con un candidato colorado, uno blanco y eventualmente un tercero. Otras veces lo que pasó fue que se terminaba votando Otra a vez, Coutinho, pero con el lema Partido Colorado y perdiendo representación en la Junta, etcétera, ¿no? Pasó una sola vez, en la otra elección, en la anterior, donde en realidad hay como una especie de balotaje no declarado, ¿no? Sí. Que el votante, aunque votó a un partido en octubre, vota a otro en una elección departamental y departamentaliza la elección, cosa que me parece positivo. En este caso puede llegar a pasar lo mismo. Ahora, no necesariamente quizás sea con el partido, con Germán Coutinho, capaz que es con Carlos Albizu o con algún otro. La diferencia entre los dos partidos, cosa que no había pasado en la elección anterior, es muy pequeña, son 200 votos. Quizás es el departamento que, por tener una paridad tan notoria entre los dos partidos, genera más rispideces el haber hecho dos candidaturas competitivas para competirle al Frente Amplio. Se nos termina el tiempo y no se nos terminan los temas, pero en este plano de la elección departamental está el caso de Montevideo. Dirigentes colorados blancos vienen manejando el nombre de Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, como candidato único de lo que podríamos llamar coalición multicolor. ¿Se va por ese camino? Yo te voy a dar mi impresión. Yo creo que hay que hacer los esfuerzos máximos, y esta semana es clave al respecto. Diría que tenemos esta semana y hasta el martes, miércoles de la próxima, para tomar una decisión de que la coalición vaya en un lema único. Eso es la primera definición. Partido Independiente sería. Yo creo que están dadas las circunstancias para que sea partido independiente, por varias razones. Sería muy largo explicar, pero sí, el Partido Nacional en general estaría afín, si hay voluntad de hacer un candidato único, de poder llevar al partido, al que el lema sea el Partido Independiente. Ahora, no es el candidato del Partido Nacional, la idea es poder llevar un candidato único de la coalición de gobierno, utilizando el instrumento Partido Independiente que se habilita, porque recordemos que en las elecciones departamentales no se puede estar en listas cuando se estuvo en la interna en un partido, o se estuvo en la interna en otro partido. Se está hablando también de situaciones de acuerdos también en Canelones, pero el tema Montevideo es que además tenemos un elemento adicional, que hubo una propuesta de generar una concertación que no llegó a los votos para estar habilitada, para tener vida electoral, con lo cual ese instrumento quedó limitado. El Partido Nacional reservó gente en su interna, el Partido Colorado también. Entonces, esa gente que reservó puede utilizarla dentro del lema Partido Independiente. Solo esa gente. Sí. Si no, la alternativa es que cada partido proponga su candidato, y obviamente ahí no tienen restricciones en poder tener una gama de candidatos que están vinculados al Partido Nacional y que participaron en la interna del Partido Nacional y del Partido Colorado. Obviamente eso atenta contra las posibilidades de poder disputar una elección en Montevideo. En la medida que toda la coalición avance en la decisión de ir con un partido, en este caso lo más lógico sería el Partido Independiente, y en este caso en toda la coalición al avance ir con un candidato único que represente a la coalición de gobierno, me parece que eso lo que hace le da más fortaleza al proyecto y le da más posibilidades a competir en Montevideo. Ahora, ¿no está pasando una vez más la película que ya se vio en Montevideo? Que la oposición no trabaja a tiempo en la elección departamental, no elabora programas, no busca los candidatos adecuados, resuelven todo a último momento y el resultado termina siendo el obvio en esas condiciones. Yo comparto tu razonamiento, yo soy muy crítico en ese sentido, me incluyo, ¿no? Porque soy parte de este proceso. Acá nadie se puede sacar el lazo de la pata, todos somos responsables de quizás
en este año además con un tema adicional esta vez, ¿no? Porque estamos tan enfocados en el tema de la elección de octubre y en el balotaje, que quizás no fuimos midiendo la otra alternativa, ir preparando las otras opciones. Además, por otro lado, el Frente Amplio, con muchos problemas, pero va a terminar llevando una oferta potente, ¿no? Porque además el Frente lleva a Carolina Cose, a Daniel Martínez, a Álvaro Villar, ¿no? Esa interna va a captar votos también, ¿no? Porque además el Frente Amplio, habiendo perdido el gobierno nacional en la elección de octubre y en noviembre, obviamente de la participación hegemónica en el Poder Ejecutivo, que es monstruosa, más la mayoría de toda la estructura del Estado, el Frente Amplio priorizó el tema Montevideo como resguardo para gran parte de su activo, de su militancia y su dirigencia, como bastión electoral o como bastión de poder. Sí, es así, lo que tú dices es así. Por eso nosotros, y si me preguntás personalmente, y lo estamos viendo en estos días y en estas horas, te diría más, es la posibilidad de utilizar un lema que nos dé paraguas a todos, y posiblemente sea el Partido Independiente, y un candidato único que represente a la coalición de gobierno, con suplentes que representen a cada uno de los partidos que integran la coalición de gobierno, y con listas ediles que estén identificadas con cada uno de los partidos. Todavía tiene la esperanza de que el candidato único sea Bauzá. Bueno, hay mucha gente que todavía tiene esa esperanza. Lo que pasa es que todo indica que no. Bauzá es para mí es un gran tipo, es una gran persona y sería un gran candidato. Pero bueno, también en esto hay decisiones personales. Y por lo tanto se perfila Sotelo. Sotelo es un nombre que se manejó hace 48 horas. Hay otros nombres que se están manejando, que obviamente para que tengan la posibilidad de algún tipo de éxito en cuanto a la propuesta y la decisión, no los voy a manejar públicamente, pero en esta semana se tiene que definir este tema. La departamental del Partido Nacional creo que se va a citar para mañana o para pasado, para ya empezar a definir este tema. No te olvides además que los partidos políticos, pasó con la concertación en la vez pasada, el Partido Nacional en Montevideo, la convención tiene que declarar la abstención. Sí. Para votar el partido de la concertación, así fue la vez pasada. Sería el Partido Independiente en este caso. El Partido Colorado tiene una dificultad adicional, que es la Convención Nacional quien tiene que habilitarlo. Entonces por eso estamos contrarreloj, y una vez más, quizá en este caso más justificado que otras veces, pero yo creo que el Partido Nacional en Montevideo tiene que priorizar muchísimo, ponerlo como meta, como objetivo, como parte de su estrategia. En este caso un trabajo, una departamental, con trabajo con encuestas cuantitativas, cualitativas sobre el tema de perfiles de Montevideo. Después la vorágine electoral vinculado con la posibilidad de ganar el gobierno absorbió la discusión. Y la verdad que en ese proceso hubo poco tiempo de dedicarle a la estrategia para armar lo que iba a ser un esquema en Montevideo electoral. Pero bueno, estamos a tiempo y yo tengo optimismo al respecto. Senador Álvaro Delgado, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Que pase muy bien, muchas gracias.